Hola a todos, en un video anterior habíamos hablado de una introducción a los trastornos neurocognitivos como los clasifica el DSM-5 y decíamos que los trastornos neurocognitivos van a tener afectado algunos de estos aspectos como la atención compleja, la función ejecutiva, el aprendizaje y memoria, el lenguaje o incluso estos dos últimos. Ahora vamos a continuar con otro de estos trastornos y en este caso nos vamos a enfocar en delirium. En el delirium la característica esencial es que va a haber una alteración de la atención o también de la conciencia y que va a estar acompañada de un cambio cognitivo, pero esto va a ser un cambio cognitivo respecto a una situación basal previa. En esta situación basal el paciente pues va a tener los aspectos de atención o de la conciencia intactos y posteriormente se va a presentar esta alteración. En el delirium la alteración de la atención va a estar manifestado por la disminución de la capacidad para dirigir, centrar, mantener o incluso desviar la atención. Esto va a ser muy importante para reconocer a un paciente con esta alteración o pues con este trastorno. La alteración de la conciencia también se va a manifestar por disminución en la orientación relativa al entorno del paciente o incluso a él mismo. Y la alteración va a aparecer en poco tiempo. Por lo general va a ser en horas o incluso puede llegar a ser en varios días y que puede ser fluctuante. En estos casos se va a presentar un deterioro más marcado por las tardes y noches en cuanto los estímulos externos se reduzcan y el paciente pues va a tener dificultad para orientarse. Existen criterios diagnósticos del DSM-5 los cuales vamos a revisar brevemente y estos criterios diagnósticos aquí los tenemos, los cuales en el criterio A se presenta una alteración en la atención. Como dijimos anteriormente, se ve reducida la capacidad para mantener, dirigir, desviar la atención y también hay una orientación reducida al entorno. Esta alteración aparece en horas, días y va a haber un cambio respecto a la atención y conciencia iniciales. Es lo que decíamos al principio, que el paciente pues va a tener este cambio respecto a un estado basal en el cual se encontraba, digamos, normal. Y la gravedad de este va a fluctuar a lo largo del día, o sea, no va a ser constante esta alteración en la atención, ¿verdad? Y la conciencia. Estos dos puntos son bien importantes cuando tú observes un paciente en el cual está alterada la atención, ¿verdad? Y la conciencia, ya te dice que es uno de estos criterios diagnósticos para un paciente que presenta delirium. También esto que hemos mencionado, que la alteración aparece en poco tiempo y que es fluctuante. ¿Okay? Otro de los criterios diagnósticos es una alteración cognitiva adicional. Es decir, además de estar alterada la conciencia y la atención, otro de los dominios cognitivos de los que hemos marcado, de los que hemos revisado anteriormente, puede estar también alterado. Recuerda que los dominios cognitivos son estos 6. La atención compleja, la función ejecutiva, aprendizaje de memoria, etc. Entonces, uno de estos, además de la atención y de la conciencia, pueden estar alterados. Y aquí lo tenemos, puede ser en orientación, en memoria, en lenguaje, etc. Y el último criterio, las alteraciones de los criterios A y C, o sea, lo que vimos anteriormente, el criterio A es alteración en la atención y conciencia, y el criterio C es esto, una alteración cognitiva adicional. Los criterios A y C nos explican mejor por otra alteración neurocognitiva preexistente establecida y tampoco se van a presentar en el contexto de un nivel de estimulación extremadamente reducido. En este caso, pues
Un ejemplo sería el coma. ¿Por qué? Porque en el coma obviamente un paciente pues va a tener alteraciones cognitivas y también se va a presentar disminución del estado de conciencia, pero aquí decíamos que en el delirium pues no va a estar presente esta disminución extrema de estimulación del medio ambiente. ¿Okay? En los pacientes con coma, pues prácticamente estos estímulos externos están muy reducidos. El último criterio que vamos a tener aquí, que es este criterio E, en la anamnesis, en la exploración física, los datos clínicos van a indicarnos que hay una alteración, ya sea fisiológica o alguna afección médica, quizá por abstinencia, intoxicación, por drogas, ¿verdad? O alguna toxina. Es decir, además de los criterios que hemos mencionado, debe haber datos compatibles con alguna alteración fisiológica por cualquiera de estos, ¿sí? Debe haber siempre un antecedente del consumo de sustancias, de drogas, de medicamentos y que después se desencadenó incluso la abstinencia, ¿verdad? Y lo más clásico que se presenta es la abstinencia a bebidas alcohólicas o al alcohol. Entonces ahí se va a desencadenar este delirio. Es importante especificar si el delirium se presenta por intoxicación por sustancias. Y en ese diagnóstico, ¿verdad?, se debe de establecer que es delirium por intoxicación por sustancias, en lugar de manejarlo como un diagnóstico de intoxicación por una sustancia, siempre y cuando los criterios A y C estén muy marcados en el cuadro clínico y pues sean lo suficientemente graves para exigir atención clínica. ¿Qué quiere decir? Cómo diferenciar el delirium o más bien cómo especificar que hay delirium por intoxicación por sustancias cuando se cumplan los criterios A y C que ya revisamos y estos criterios sean compatibles o son compatibles prácticamente con el estado de delirium, ¿verdad? Y es muy diferente a un diagnóstico por intoxicación por sustancias. También debemos especificar si el delirium es por abstinencia de una sustancia, ¿verdad? Y esto se va a establecer cuando se cumplan nuevamente los criterios A y C, ¿sí?, que sean predominantes y que requieran una atención clínica. Y esta especificación de delirium por abstinencia de sustancias o de alguna sustancia se va a establecer en lugar del diagnóstico de síndrome de abstinencia, lo cual es diferente porque no se cumplen los criterios A y C que hemos visto anteriormente. Posteriormente, el delirium inducido por medicamentos, volvemos al mismo punto, se cumplen los criterios A y C y se van a dar como resultado de el consumo de un medicamento que previamente se ha prescrito, ¿sí? Entonces, volvemos al mismo punto. Los criterios A y C son los que marcan prácticamente la especificación para saber que estamos en un cuadro de delirium. Criterio A, volvemos aquí al punto, alteración en la atención y en la conciencia. Y el criterio C es alteración cognitiva adicional de los dominios cognitivos que ya revisamos previamente. Entonces es muy importante especificar esto. También es importante especificar si es delirium debido a otra afección médica o delirium debido a etiologías múltiples. Eso únicamente, estos últimos puntos, estos que estamos viendo de que la especificación se van a realizar únicamente para clasificar el delirium, ¿ok? O sea, no son para establecer el diagnóstico. El diagnóstico se establece con los criterios que previamente hemos revisado, estos 5 criterios, y posteriormente ya se tiene que especificar si es por alguno de estos, ya sea por sustancias o por abstinencia, etc.
También hay que especificar si es agudo o persistente. El agudo pues nos indica que es de horas a días y el persistente semanas o meses. También hay que especificar en los pacientes si el delirium tiene un componente hiperactivo, un componente hipoactivo o es con una actividad mixta. ¿En qué consiste cualquiera de estos? Bueno, el hiperactivo pues prácticamente va a presentarse agitación, un punto muy importante, y rechazo a cooperar con la asistencia médica. Son los pacientes que por lo general se tornan hasta cierto punto agresivos, digamos que agreden, incluso llegan a agredir al personal médico, al personal que está a su cuidado o hasta los familiares en algunos momentos. Pero también hay pacientes que van al lado opuesto, que van a una hipoactividad y en los cuales incluso puede ser necesario que se les tenga que estar prácticamente estimulando para que no caigan en un estado de estupor. ¿Okay? Entonces son pacientes que hasta para levantarse o para explorarlos, ¿verdad? Incluso a veces se requiere ayuda de alguien que esté movilizándolos o tratando de que no caigan en un estado prácticamente de estupor. Y en el nivel de actividad mixto, en este caso la actividad psicomotora, ¿verdad? Puede estar alterada esta actividad psicomotora y también la percepción puede estar alterada, pero aquí pues es algo muy característico de estos pacientes que pueden fluctuar de un estado hipoactivo o al estado hiperactivo. ¿Okay? Entonces hay trastornos con un estado hiperactivo, hipoactivo o de actividad mixta. La prevalencia, vamos a hablar de la prevalencia. A nivel global, el delirium llega a ocupar o llega a presentarse en la población global de 1 a 2%. El 14% entre individuos de más de 85 años. Este es un punto importante porque vamos a ver más adelante que se relaciona mucho a pacientes de edad avanzada. La prevalencia es del 10 al 30% en personas, como decíamos, de edad avanzada, en ancianos, en urgencias. En servicios de urgencias se van a ver estos cuadros muy continuamente, ¿verdad? 1 de cada 10 o 3 de cada 10 pacientes incluso. Los ingresados en hospital, en los pacientes que ya están hospitalizados, la prevalencia va a oscilar del 14 al 24, ¿sí? Y durante el ingreso la incidencia pues puede ir desde porcentajes muy bajos hasta los más elevados. ¿Y qué pasa en estos pacientes que se encuentran quizá en asilos, ¿verdad? O en algunos hogares de retiro o que ya están en una etapa final? Pues si se observan, los porcentajes aumentan, se incrementan considerablemente. Son pacientes que por alguna situación pues quizá con otra patología subyacente ya se encuentran quizá restringidos a un tipo de asilamiento, de confinamiento, y entonces presentan un porcentaje más elevado de este cuadro del delirio. En cuanto al desarrollo del curso de este trastorno, pues la mayoría de los individuos va a tener una recuperación. Aún sin tratamiento se pueden llegar a recuperar, pero en el otro punto, en el punto opuesto, este delirium puede irse hacia estupor o coma, presentarse convulsiones, muerte, y sobre todo si no se trata de una causa subyacente. Estamos hablando quizá de delirium por consumo de medicamentos o delirium por abstinencia de una sustancia. Esos son los que pues se pueden progresar a complicaciones como estas. ¿Okay? Y la mortalidad, esto es muy importante, en los individuos hospitalizados con delirium es bastante elevada. Siempre, aquí estamos diciendo siempre que no se identifique y que no se dé el tratamiento adecuado.
O sea, si ya se identificó, pues obviamente se le va a dar el tratamiento y el seguimiento a esos pacientes, pero si no es así, pues puede llegar a una mortalidad pues bastante considerable. Y como decíamos al principio, o en estos porcentajes de prevalencia, sobre todo en personas adultos, en adultos mayores, los cuales pues también tienen otras comorbilidades. Ahora también hay que hablar de los factores de riesgo y pronóstico. Los ambientales pues casi siempre tienen que ver con antecedentes de caídas. Ya los decíamos, los pacientes de edad avanzada por lo general van a tener este factor de riesgo, ¿verdad? Niveles de actividad bajos o uso de drogas y medicamentos con propiedades psicoactivas, alcohol, anticolinérgicos, la inmovilidad o el deterioro funcional de estos pacientes también va a ser un factor de riesgo. Hablemos de pacientes hospitalizados, de pacientes quizá geriátricos que se encuentran en algún tipo de aislamiento, o simplemente pacientes. Aquí también entran los pacientes abandonados. El adulto mayor que está en un estado de abandono, se encuentra en un estado de abandono, pues prácticamente va a tener estos factores de riesgo muy presentes. En cuanto a los factores genéticos y fisiológicos, los pacientes que van a estar afectados con el cuadro de delirium, pues van a tener un mayor riesgo, ¿verdad? Si se presenta un trastorno neurocognitivo mayor o trastorno neurocognitivo leve, y se puede complicar entonces el curso del mismo. Decíamos, y volvemos aquí a repetirlo, los pacientes de edad avanzada son muy vulnerables en comparación con los jóvenes. ¿Y qué pasa? En la infancia se puede llegar a presentar, claro, de hecho en cualquier etapa de la vida, aunque la población de riesgo más afectada son los ancianos. Pero en la infancia también se puede presentar, y esto está asociado con algunos medicamentos, ya lo decíamos, y con enfermedades febriles. ¿Cuál va a ser o cuáles van a ser algunos trastornos o enfermedades en las cuales se puede hacer un diagnóstico diferencial? Pues principalmente los trastornos bipolares depresivos y trastornos psicóticos. Esto sobre todo por el estado hiperactivo de algunos pacientes con delirium. También los pacientes o los individuos que tengan trastorno de estrés agudo, simulación o trastorno facticio también, porque hay pacientes que pueden llegar a presentar características similares, aunque no estén precisamente con un estado de delirium. Y finalmente otros trastornos neurocognitivos, como puede ser un trastorno neurocognitivo mayor o menor, que más adelante vamos a revisar. Muy bien, vámonos a los trastornos neurocognitivos mayores y leves. Empezaremos hablando del trastorno neurocognitivo mayor y veremos rápidamente los criterios diagnósticos. Volver a recordar un poco que el trastorno neurocognitivo mayor, en el DSM-5 se utiliza esta terminología del trastorno neurocognitivo, digamos, como un tipo de sinónimo de demencia, aunque como lo especificamos en el video anterior, hay médicos e incluso hay artículos que siguen manejando a nivel psiquiátrico el término demencia, aunque aquí se ha corregido, o más que corregirse, se ha optado por utilizar el término trastorno neurocognitivo. Ok, entonces si en algunos artículos o en alguna bibliografía encuentran el término de demencia y se asocia a cualquiera de los que vamos a ver más adelante, pues no es nada incorrecto, únicamente que también se puede utilizar el término trastorno neurocognitivo. Entonces hablaremos del trastorno neurocognitivo mayor, sus criterios diagnósticos. El primero de ellos, el criterio diagnóstico A, va a ser evidencias de un declive cognitivo significativo que
se compara con un nivel previo en uno o más dominios cognitivos. ¿Cuáles son los dominios cognitivos? Ya decíamos que son estos 6, que son el lenguaje, la atención compleja, la función ejecutiva, o sea, todos estos 6 que ya revisamos anteriormente. Si hay un declive en alguno de estos dominios cognitivos, comparado con un nivel previo, ya sea en alguno de estos 2 más o tan solo en uno, estamos hablando de un criterio diagnóstico de trastorno neurocognitivo. Aquí el paciente va a tener preocupación, ¿verdad? Ya sea en él mismo o en un informante, en un familiar, que pues prácticamente lo conoce, que ha vivido con él. Aquí por lo general son la pareja, ¿verdad? Cuando hablamos de un matrimonio, pues casi siempre el esposo o la esposa es quien se encarga de informar, de especificar que ha habido un declive en la función cognitiva en estos dominios. También pueden ser familiares, por ejemplo, hijos de estos pacientes o algún individuo que esté a cargo de estos mismos pacientes. Un deterioro sustancial en el rendimiento cognitivo que por lo general se va a ver documentado por un test o por una prueba neuropsicológica y quizá por alguna evaluación clínica cuantitativa. Entonces, para que se cumpla este criterio A, es necesario que algún informante o el mismo individuo presente o nos externe esta preocupación, esta información de que se ha presentado un declive en estos dominios y también que se cumpla en alguna prueba que esté documentada, un test, una prueba neuropsicológica que nos evidencie que hay un deterioro sustancial. El siguiente criterio es que los déficits cognitivos interfieren con la autonomía del individuo, es decir, que estos pacientes van a requerir asistencia con actividades instrumentales complejas que pues para otra persona no serían tan difíciles de llevar a cabo. Aquí tiene que ver con un ejemplo, pagar facturas, con realizar compras, con cumplir tratamientos, etc. Los déficits, el siguiente criterio, los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de delirium. Aquí hay que diferenciar un trastorno neurocognitivo mayor de un estado de delirium. Y finalmente los déficits cognitivos no se explican por otro trastorno mental. Aquí estamos hablando de trastorno depresivo mayor, esquizofrenia. Entonces, si el paciente no presenta ninguno de esos, o más bien sus déficits cognitivos no se asocian a ninguno de estos, pues estaríamos hablando de un trastorno neurocognitivo mayor. Es importante especificar si es debido a cualquiera de estas, por eso decíamos que se sigue manejando, se puede manejar. Muy bien, continuamos. También decíamos es importante especificar si el trastorno neurocognitivo se presenta por degeneración del lóbulo frontotemporal o enfermedad vascular o incluso por infección por VIH, Huntington, Parkinson o alguna otra de estas. También es importante especificar esto para clasificación si se encuentra alguna alteración del comportamiento, ¿verdad? En este caso hay que especificar qué tipo de alteración se encuentra o si el trastorno es
un trastorno neurocognitivo mayor, pero sin alteración del comportamiento. ¿Okay? Entonces, cuando se presentara algún trastorno, pues hay que anotar cuál de ellos, síntomas psicóticos, estado de ánimo, etc. Y en cuanto a la gravedad del trastorno neurocognitivo actual, va de leve hasta el grave. Y esto tiene que ver con la, digamos, dificultad y la ayuda que requiere el paciente para sus actividades básicas. Y ahora vámonos al trastorno neurocognitivo leve. En este trastorno neurocognitivo leve también se encuentran algunos criterios diagnósticos. El primero de ellos es igual evidencias de un declive cognitivo significativo comparado con un nivel previo de rendimiento en alguno de estos dominios cognitivos que ya volvemos a repasar, que son la atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje y memoria, lenguaje, habilidad perceptual motora y cognición social. Y volvemos aquí a especificar que esto debe ser especificado, debe ser evidenciado por un test neuropsicológico estandarizado o la preocupación del individuo o de alguien más de su familia que diga o que nos comente que ha habido un declive significativo. Aquí la diferencia del trastorno neurocognitivo mayor y el trastorno neurocognitivo leve radica prácticamente aquí en el criterio B. ¿Por qué? Aquí en el criterio B dice que los déficits cognitivos del trastorno neurocognitivo leve no interfieren en la capacidad de independencia de actividades cotidianas. Esto es en el trastorno neurocognitivo leve. Y si recordamos, el trastorno neurocognitivo mayor, aquí está, nos dice los déficits cognitivos interfieren con la autonomía del individuo en las tareas o actividades cotidianas. Entonces, si tú estás prácticamente si te llegaran a preguntar en un examen, ¿verdad?, cuáles son los criterios y te ponen algunas de estas opciones, acuérdate que entre el leve y el mayor, el criterio B es el que nos hace la diferencia. En el leve, los déficits cognitivos no interfieren en las actividades cotidianas, en la independencia para realizar estas actividades, y en el mayor, claro que lo hace. Y pues obviamente el criterio C, los déficits cognitivos no ocurren en el contexto de delirium, y pues también en el criterio D no se explican mejor por otro trastorno mental. Entonces aquí estaríamos hablando de trastorno neurocognitivo leve. También es importante especificar lo mismo que en el trastorno neurocognitivo mayor, si se presenta debido a Alzheimer, Huntington, algunas otras etiologías, consumo de sustancias o medicamentos. También es importante especificar si hay alteración del comportamiento, ¿verdad? Alteración del comportamiento, como en este caso, o sin alteración del comportamiento. Y vámonos a la prevalencia. La prevalencia del trastorno neurocognitivo, así se va a abreviar, así lo vamos a estar manejando, va a estar variando en función de la edad, del subtipo etiológico, o sea, de si se asocia o está presente por cualquiera de estos subtipos etiológicos. Estos son los subtipos etiológicos: por Alzheimer, por infección por VIH, etc. Entonces, esta prevalencia va a depender mucho del subtipo etiológico y de la edad. En cuanto o a nivel global, la prevalencia de la demencia, que concuerda prácticamente con trastorno neurocognitivo mayor, va a ser del 1 al 2% en 65 años,
y puede aumentarse hasta el 30% en mayores de 85 años. Y en cuanto al leve, ¿verdad? El trastorno neurocognitivo leve, que se va a asociar al deterioro cognitivo leve, pues también va a variar del 2 al 10% y del 5 al 25 a los 85 años. Del 2 al 10% es en 65 años y se incrementa sustancialmente hasta los 85 años. Los factores de riesgo y pronóstico van a ser los siguientes, pues también van a estar en función de la edad, del subtipo y también de la edad de inicio. ¿Okay? Por ejemplo, antes de los 60 años es raro que un paciente presente Alzheimer, pero la degeneración del lóbulo frontotemporal pues iba a estar presente en personas o en pacientes de menor edad. Factores genéticos y fisiológicos, sobre todo el trastorno neurocognitivo mayor y leve, pues lo más importante siempre va a ser la edad. A medida que aumente la edad, pues se corre mayor riesgo de las enfermedades neurodegenerativas, háblese de Alzheimer o cerebrovasculares. Y aquí algo importante, el género femenino, ¿verdad? Va a estar mayormente asociado a demencia, Alzheimer, pero esto casi no es porque las mujeres sean más susceptibles, sino más bien por la mayor longevidad de las mujeres, es decir, ellas viven más y por tanto pues son más diagnosticadas con estas patologías y los hombres tienen una longevidad menor. Diagnóstico diferencial va a ser con cognición normal, delirium, también ya lo hemos dicho, y trastorno depresivo mayor o un trastorno específico del aprendizaje o del neurodesarrollo. Pero aquí pues lo más importante es que en los trastornos específicos del aprendizaje o del neurodesarrollo, recordemos que se van a estar presentando en la infancia y también que van a estar asociados casi siempre o se van a diagnosticar en edades quizá menores a los 8 años, a los 5 años, etc. Y pues aquí el individuo es prácticamente con un estado cognitivo normal, posteriormente ya se presenta el declive. Ahora, vamos a terminar únicamente con estos trastornos neurocognitivos mayor o leves debidos a los subtipos etiológicos, es decir, vamos a revisar cada uno de estos que anteriormente mencionamos: Alzheimer, degeneración frontotemporal, infección por VIH, por priones, Parkinson, Huntington, pero esto lo vamos a hacer en un siguiente video y ya es la última parte de los trastornos neurocognitivos. Si tienen dudas, algún comentario, lo revisaremos y les pido que también si hay alguna aportación, algo que ustedes hayan revisado que les parezca interesante, lo pueden comentar libremente, y si hay algo más que no se haya mencionado, pues también lo pueden anotar ahí en los comentarios. Esto es todo y muchas gracias.